Buenas tardes, mis estimados alumnos del curso de Medicina Legal. Bueno, siguiendo con nuestras clases, en el día de hoy, nosotros vimos que la modificación a el Instituto de Medicina Legal en la ley número 69 de 27 de diciembre del 2007 hizo modificaciones a este servicio público. Entonces, donde ellos, las funciones de la DIJ, antiguamente DIJ, PTJ, son transferidas al Ministerio, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hicieron modificaciones también en la constitución de cuáles eran los requisitos para el director y el subdirector. También hicieron modificaciones en sus funciones, hicieron modificaciones en todo lo que era su organización, que recordamos ustedes que formaba parte la dirección, la subdirección de medicina forense, la criminalística, todos los consejos médicos forenses, técnicos criminalísticos, consejos administrativos, administración de finanzas, recursos humanos, etcétera, docencia, coordinaciones provinciales. También hicieron algunas modificaciones en los aspectos que tenían que ver con el Consejo Técnico Criminalístico y demás. Entonces, reafirman todo lo que es las diferentes agencias del Instituto de Medicina Legal y sus agencias provinciales, en la cual se incluye la clínica médico-legal, la patología forense, la psiquiatría forense, los laboratorios de ciencias forenses y las secciones necesarias para otras secciones necesarias que sean para el funcionamiento. Entonces, señala que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias establecerá dentro de su estructura organizativa las unidades correspondientes a los departamentos de criminalistas, servicios periciales, laboratorios de ciencias forenses, así como cualquier otra unidad administrativa y técnica que sea necesaria para su desarrollo. Entonces reconoce la estabilidad de los funcionarios y también los concursos de mérito, los cargos y que no podrán ser removidos así por cualquier causa y también en los aspectos salariales. Y le recordamos a ustedes que ellos también tienen una escala salarial, que sería interesante saber si lograron y alcanzaron el compromiso de que el Estado le pague lo que están solicitando en esa escala salarial. Entonces, este es el instituto que tiene que ver con todas las acciones de los casos médicos legales en la República de Panamá. Recuérdense de los periódicos que deben estar a todo dar con todas esas noticias de medicina legal o llámese medicina legal o forense, de todas las noticias que están ocurriendo sobre este tema de medicina legal de nuestra clase en la República de Panamá. Entonces, eso es muy importante señalarlo. Ahora mismo, ese instituto, ese instituto sí debe tener, no le deben de recortar su presupuesto. Ese instituto, es más, yo creo que a esta altura del campeonato, a lo mejor por tanto muerto que hay y todo lo demás, nos vamos a quedar cortos en las morgues, porque ese es un problema serio en las morgues del Instituto de Medicina Legal, porque no tienen la capacidad, por ejemplo, las morgues provinciales y demás, para tanta gente. Entonces, sí hay que señalarles y aupar de que verdaderamente se le den los presupuestos debidos para la investigación. Claro que quisiéramos tener y aspiramos todos los ciudadanos panameños
que el instituto, después que conocemos el Instituto de Medicina Legal, que el Instituto de Medicina Legal sea como esos centros que aparecen en la televisión, en esos programas donde, por ejemplo, sale Horacio, sale el otro, a mí me encanta el donde sale Horacio, el ¿qué es? El CSI de Miami, y hay otro que creo que es de Chicago, hay otro que no sé qué, de Nueva York, no sé qué. Entonces, donde esos problemas que usted puede observar todo el desarrollo del aparataje que esos individuos tienen para revisar las evidencias que ellos recogen en esos hechos delictivos y demás, donde mueren personas y pueden determinar con toda exactitud, espero que, bueno, yo no creo que el nuestro sea así como las películas. Entonces, esperemos que donde ellos pueden desarrollar toda esa actividad para lograr y buscar quién es la persona de la cual le van a hacer los cargos, lo van a imputar en casos de delito. Esos programas son bien interesantes y tienen que ver con la actividad de los funcionarios en las diferentes ramas de la medicina legal, por descubrir ya sea en las diferentes formas, para descubrir quién es la persona que muere, cuáles son las causas, cuál es el momento de su muerte y quiénes accionan para producir esa muerte, quiénes están involucrados en esa muerte. Entonces, es interesante y hay que verlo. Eh, por favor, voy a remitir, o sea, me han mandado algunas de las alumnas que les cambie también su correo porque han tenido problemas y demás, así que vamos a ver cómo vamos regularizando todo esto con las coordinadoras y que les llegue a tiempo las clases. Bueno, ya vimos un poco la parte histórica, ya vimos en la República de Panamá quién es la institución, el Instituto de Medicina Legal, que tiene que establecer todos los diagnósticos, todos los peritajes, todas las consultas. En otras palabras, es la que lleva la rectoría en los aspectos de medicina legal en este país. Como ustedes pueden observar, es un personal bien técnico, personal con conocimientos en las áreas donde tienen que trabajar y no solamente el aparataje sofisticado, sino también que tiene que tener los recursos pertinentes. Yo creo que desde el que maneja el carro funerario, desde que maneja el carro funerario hasta el director, que ahora mismo es el doctor Pachar, hasta el director, o sea, tienen que tener la profesionalidad y también los recursos pertinentes para desarrollar toda esta actividad que le puede ser solicitada no solamente por los tribunales de justicia, como se lo dijimos en la definición, son las técnicas y las herramientas de la medicina en favor de los tribunales para determinar la imputabilidad de un individuo. O sea, en otras palabras, para determinar la culpabilidad o no en los hechos que tuvieron relación. Interesante sería, por ejemplo, ayer. Miren todas las cosas que ocurrieron en el día de ayer, todas esa evidencia, todo lo demás que se recogió en el día de ayer. Eh, y eso lo vamos a ver evidenciado en el trabajo que ustedes van a presentar. Que este año me he ido por las películas. Recuerden, muy importante,
es la creatividad que usted tenga en la presentación del trabajo. No es la presentación que usted traiga un papiro, sino verdaderamente que usted, los temas que estamos desarrollando se han visto en las películas que ustedes me van a presentar. Recuerden ustedes que tienen que hacer el resumen, tienen que hacer una conclusión. A lo mejor hasta pueden presentar, me pueden mandar hasta un video donde el grupo haga una presentación. De las dos formas, puede ser a través del video y además del documento escrito. Entonces va a ser bien interesante determinar todas estas situaciones que nosotros estamos viendo en nuestro diario de vivir, se puede decir, aquí en el país. Bueno, el siguiente tema son las ramas de la medicina legal. Entre las ramas de la medicina legal encontramos la odontología legal, la química legal, la tanatología, la asfixiología, la sexología, la psiquiatría, la traumatología forense y la estomatología forense. Antropología forense, genética molecular. En el caso de la odontología legal, es la rama que comprende todo lo relacionado con las lesiones producidas en la boca, que identifican las huellas que deja la persona, identificando antropológicamente el aspecto bucodental, las incapacidades funcionales y los tiempos de reposición dentro de esta área. Muchas veces en estos estudios de casos de medicina legal son determinados y comprenden de forma acertada no solamente la persona que muere de esos estudios, sino también hasta relacionado con la persona que atenta contra ella. Son todos los estudios que se hacen en la boca. Entonces, nosotros tenemos en el Instituto de Medicina Legal personas que han estudiado esta área de la odontología forense. La química legal tiene como la palabra lo dice, abarca todo el estudio y el análisis químico en las aplicaciones de las investigaciones de las huellas o los indicios. Ahí sí nosotros podemos, y si nos damos mentalmente, hacemos un recorrido por esos programas de televisión, nosotros vemos ahí los instrumentos y los aparatos que tienen que ver con todos los estudios químicos en un caso de tipo médico legal para determinar estos aspectos. El caso de la tanatología, que la vamos a ver más adelante, son los conocimientos médicos relativos a la muerte, que es para la medicina legal todo el estudio que procede la muerte en los cuerpos humanos. Recuerden que en la clase anterior dijimos que quién hacía esto, quién hacía los diagnósticos, las autopsias, los protocolos, etcétera, en un caso médico legal. Es la persona que es graduada de medicina con una especialidad mínimo de 3 años, puede ser aquí en la República de Panamá o fuera del país, en el área de, llámese, medicina legal o forense.
como lo tienen otras universidades y otros países. Entonces, él es la persona indicada, no es cualquiera, ni es ni un pediatra, ni un ginecólogo, ni nada de esa cosa, el que va a ejercer las funciones de esta especialidad. Eh, Algunos dicen que es el médico de los tribunales y en realidad es cierto, porque con su peritaje y el desarrollo de su actividad va a dar todas las luces a los organismos judiciales para determinar, no solamente identificar quién era el difunto, sino también las consecuencias de muerte, por qué murió, cuándo murió, a qué hora murió, etcétera. Y también va a determinar la imputabilidad de una persona. En otras palabras, la culpabilidad de una persona en esos hechos cometidos, que son de orden legal. Eh, la asfixiología, que es la que tiene que ver con todos los procedimientos y los estudios en los casos de asfixia, porque hay diferentes tipos de asfixias que los vamos a ver más adelante. La sexología, todos los aspectos que tienen que ver con eh, el sexo y demás en todas estas clases de muertes violentas, que lo vamos a ver que también más adelante, que tiene que ver con las evidencias, los estudios, etcétera, que tienen que ver con los estudios también de genética molecular y demás que ocurren, por ejemplo, que se encuentran dentro de las víctimas. Por ejemplo, ya sea en el caso de violaciones ocurridas a estas personas o la persona es violada y, se persigue a través de estos mecanismos especiales de laboratorio, los ADN de las personas. Entonces, todos estos mecanismos señalados y estudiados pueden ser, que son diagnósticos verdaderamente de un 100%, etcétera, van a ver ustedes en los casos que se presenten. La psiquiatría forense tiene que ver con todos los aspectos de las psiquis humanas, el comportamiento, las acciones humanas, eh, ya sea eh, susceptibles en un momento determinado a algún tipo de corrección o no solamente eso, sino de forma unas que son permanentes, las actuaciones de la persona psiquiátricamente ante un hecho de tipo delictivo, las incapacidades que se pueden demostrar a lo mejor de una persona en un caso delictivo, eh, los accionares violentos de las personas a través de por consumo de drogas, etcétera, y demás van a ser determinadas por los psiquiatras forenses que hacen el estudio y vamos a ver ese estudio por qué se da también en los seres humanos. Todo lo que es las traumas que sufre la persona también son estudiados en esta rama de la medicina legal y son determinados en los protocolos, en los peritajes, etcétera, que sufre la persona ocurrido un hecho de esta clase. Y la estomatología forense, que se encarga de estudiar en el desarrollo de los huesos todo lo que es las larvas e insectos que se encuentran en un cadáver de descomposición, que no demuestran datos muy precisos para poder
calcular aproximadamente la muerte de la víctima. Qué tristeza, ¿no? Ay, pobrecito el ser humano, cuando termina así, que termina comido por las larvas y los insectos. Eh, Nos recuerda, como en la primera clase que yo le señalé, que los egipcios siempre les gustó y a través de su historia nos lo demuestran el estudio de los insectos que atacaban al cuerpo humano cuando moría. Eso, es más, lo hemos visto hasta en las películas de Hollywood, de la momia y demás, como las personas que caen eh, y, y no son encontradas a tiempo, su estudio de descomposición, cuáles son todas las larvas y todos los insectos referentes a ello. Entonces nosotros vemos estos conceptos que van a ser desarrollados a través de las clases también posteriores. En los últimos tiempos, estudios muy importantes que tienen que ver con la genética humana, la genética forense, que es la que determina los caracteres del ADN de cada individuo, que en otras palabras es considerada como su huella biológica, que es única, como su huella dactilar, que es un avance para todo lo que los procedimientos judiciales a finales de siglo, la exactitud que identifica este examen de laboratorio, esta huella personal que aclara técnicamente los puede aclarar quién es la persona imputable o no en un tipo de estos hechos de delictivos, la cual se puede determinar. Este laboratorio también está dentro del Instituto de Medicina Legal y tiene que ver también con eh, los aspectos de filiación y paternidad. También para determinar la procedencia de un niño, a quién corresponde, a qué padre corresponde. Entonces, eso también es muy importante y también lo hemos desarrollado en la República de Panamá. No solamente públicamente, sino también hay laboratorios en los cuales se les da el permiso por parte del Consejo Técnico de Salud, se le da ese permiso a este tipo de laboratorio para que ejerzan el estudio sobre el ADN. Entonces, todos esos conceptos modernos se van incluyendo en todos estos procedimientos, en todos estos conocimientos médicos para la ayuda y la actuación de los tribunales de justicia. Entonces, es muy importante señalar y anexar todos estos conocimientos, por lo tanto, es muy importante el desarrollo la formación de personal especializado en estas áreas de medicina legal. Parece mentira, el delito, el delito, y lo estamos viendo ahora con la rapidez que camina, y influido también y desarrollado también por todos los aspectos de tecnología. Entonces, una vez yo decía en una clase de derecho que muchas veces los de acá, en esa época, no sabían manejar a lo mejor un celular, cuando comenzaron los celulares. Una llamada a lo mejor de un celular en aquella época, no como ahora,
En aquella época valía $500 una llamada de celular, pero con esa llamada de celular, el delincuente o el que estaba detrás de las rejas procedía a toda una serie de actividad delictiva fuera de las áreas de las cárceles. E igual forma lo que está pasando hoy. A lo mejor el custodio, poca educación, que esos custodios tenían que tener más educación, poca educación, se enfrentaba a un delincuente que manejaba a lo mejor toda la clase de armas y que manejaba en aquella época la tecnología. Empezaban los celulares y empezaban las computadoras. Ahora ustedes se pueden imaginar cómo estará desarrollado todo ese delito, ya sea nacional o internacional, con el manejo de todos los instrumentos y de todas las técnicas que tienen para evitar la ley. ¿Cuántos? Mientras que usted a lo mejor tiene un telefonito gallito, ellos tienen un telefonito satelital. Uh-huh. Mientras que usted a lo mejor tiene un carrito que lo va persiguiendo, quién sabe, en su carro, como siempre los carros electados anden mal, y este señor a lo mejor tiene el último carro y el carro arreglado y todo lo demás para desaparecer después de cometido el delito. O cometen el delito, la habilidad que tienen que cometen el delito en la mañana y al mediodía o en la tarde están saliendo del país. Y usted tiene a lo mejor un juez que anda arriesgando su vida también, anda en bus, vive en los mismos lugares donde están viviendo ellos y demás. Y usted puede observar que ahora mismo todo los maleantes y toda esta gente que se dedica a, al servicio de todas estas bandas no va a vivir en tugurios. ¿Usted dónde lo encuentra viviendo? Usted lo encuentra viviendo de forma sofisticada en barriadas, etcétera, o en lugares exclusivos. Y el maliente que lo ataca a usted no anda mal vestido. A lo mejor ese señor anda muy bien vestido, muy bien arreglado para atacarlo a usted. Entonces son una serie de elementos y situaciones que nacen alrededor de toda esta actividad delincuencial. Por lo tanto, nuestras autoridades tienen que vérselas, tienen que preparar su recurso, el Estado le tiene que proporcionar a través de su presupuesto, le tiene que presupuestar todo, no solamente la preparación de los recursos humanos, sino también todo el aparataje y todo lo demás para que verdaderamente puedan defender a la sociedad. Entonces, no podemos ahora tener que ese individuo ande con un tolete cuando el otro tiene la última pistola del momento que si es 9 milímetros, que sea ametralladora, que si es Glock, que si es, y tiene toda esa parafernalia para atacar a la sociedad. Otro de los aspectos que también nosotros vemos en esta sociedad y en este ejercicio profesional es los aspectos propios del ejercicio de cada profesión. Recuerden ustedes que todo lo que está relacionado con el acto médico también se deriva en un acto de tipo legal, que puede terminar su ejercicio en actos de tipo legal. Voy a leer una reflexión.
propia del ejercicio de la medicina. Dice así: desgraciadamente hoy no basta con poner al servicio del enfermo todos los conocimientos y los consejos recibidos por nuestros maestros. El acto médico también es medido de cómo lo escribimos y cómo lo actuamos. Por lo tanto, es vital y es de suma importancia el expediente clínico, llámese cuadrícula, y la responsabilidad que ustedes van a tener sobre ese expediente clínico. Lo que escribimos y lo que actuamos en un caso médico legal es lo que le va a determinar al juez si los procedimientos o las técnicas utilizadas en un momento determinado fueron las correctas para juzgar y determinar si la persona es culpable o no es culpable. Este lamentable hecho que no se debe cuando el médico estaba rodeado de esa especie de halo mágico al mejor estilo de el brujo de la tribu, es hoy fundamental para el desempeño de una profesión. Muy diferente es en la actualidad el ejercicio hoy en día, por ejemplo, de su profesionalidad, por ejemplo, la utilización de todos los sistemas de seguridad en caso que su manejo sea de tipo tecnológico, porque usted el Estado le debe de proporcionar todos los mecanismos de seguridad sobre la información que usted está incluyendo, a cuando a lo mejor era el chamán en las tribus indígenas, que la persona, y lo mismo que el médico en los primeros tiempos, tenía, los médicos y los abogados tenían un lenguaje de los dioses, pero en realidad hoy no hay lenguaje de los dioses. Hoy cualquiera persona puede estar instruida sobre su ejercicio profesional. Si usted a lo mejor va a la televisión y busca en caso, por ejemplo, de la especialidad de cirugía plástica, entonces usted ve la televisión y ve todo el procedimiento, cómo realizan por resultado la cirugía plástica. Entonces, si usted no tiene ese conocimiento, no ha estudiado y yo hago cirugía plástica, entonces mi actuación se puede convertir en una actividad ilegal en la cual me acarrea a mí sanciones. Entonces, no puedo desempeñar una carrera determinada sin el conocimiento, sin la profesionalidad, sin los estudios correspondientes. Entonces, todo desempeño de una profesión conlleva también ser cuidadosos, tener conocimiento de las normas y demás, y no un desempeño que pueda rayar en la ilegalidad. Al preguntar al familiar o al enfermo que inicia acciones legales contra su médico, la respuesta he obtenido son las siguientes: para que no le pase lo mismo que a mí, o para que ande suelto, es un peligro para la sociedad. En el día de hoy, la gente tiene más conocimiento, más estudio, ajá, de nuestras sociedades, y eso le permite a él actuar legalmente. Cuando usted está laborando, usted está haciendo acciones que pueden tener una competencia legal en la cual usted puede ser demandado. Y era como lo decía ahí, yo voy inmediatamente a buscar al abogado, porque yo no quiero que le pase lo mismo que me pasó. O yo
es un peligro y anda suelto para la sociedad, por lo tanto hay que agarrarlo y meterlo preso. Entonces, así mismo, mire lo delicado, no solamente para el médico, sino también lo delicado para su profesión, en el ejercicio de su profesión. Porque usted guarda y mantiene la seguridad de una cantidad de información sobre el individuo. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de leyes especiales que protegen la información tecnológica de los individuos, en la cual usted puede ser demandado. Usted tiene que tener a lo mejor un agente de seguridad. No usted va a tener, no es que usted va a tener ahí un policía, sino un agente de seguridad que conozca los mecanismos de seguridad en materia tecnológica en la institución donde usted labora, ya sea pública o en una actividad privada, porque esta ciudadana o cualquier ciudadano puede recurrir legalmente por la salida de información. Entonces, imagínense lo delicado que usted maneja, porque usted maneja información médica. Por desgracia, los abogados a los que hice la misma pregunta no dan una respuesta cargada de emoción, solo cumplen fríamente con el mandato de sus clientes. O sea, si el cliente viene, el cliente va a decir, mire, yo creo que me demande a fulano de tal y por eso, porque me pasó esto y esto en su ejercicio profesional, con todas las profesiones. Entonces, el abogado lo ve ahí un cliente, un medio económico, y yo voy a establecer todos los recursos para demandarlo. Yo puedo demandar administrativamente, penalmente y civilmente, como lo vamos a ver más adelante. Lo correcto es que el juicio esté orientado hacia el médico o quien resulte culpable o responsable. Si el sujeto sale solvente, a lo mejor no va a tener que hacer un pago, pero tiene que resarcir los daños en un momento determinado, ya sea entra allí el hospital, la aseguradora, los bienes del médico. Esto es tanto para dar en un litigio, ya sea civil o penal, porque al final, ¿cómo tú vas a resarcir ese daño a la persona? Haciendo un pago. Haciendo un pago que el juez te va a decir esto vale tanto, o hasta perdiendo tu idoneidad. Es de suma importancia comprender que la mayoría de las veces el objetivo que se persigue en un juicio por mala praxis no es tanto el resultado del proceso, qué le pasó a la persona, sino el proceso en sí mismo. A lo mejor, cuánto me voy a ganar en el proceso. Quiero decir que esto, mientras que el proceso me va a durar X cantidad de un año, el médico no sabe si se va a otro país, si estudia, se dedica a otra cosa, trabaja para pagar el juicio, si le van a quitar el título. Los colegas que han tenido que soportar y han pasado por un verdadero calvario de angustia y desesperación es el común denominador anónimo. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, cómo demandan al personal médico y al que no es personal médico en estos casos de malas prácticas y accionales incorrectos. Todavía en Panamá poco a poco ha ido avanzando, en la cual en algunas demandas han tenido también que pagar hasta los hospitales. Y nosotros cada día vemos más estos juicios en el área penal donde la persona queda sancionada e inhabilitada para su ejercicio profesional. Entonces se produce una relación de la medicina, una relación profesional y una relación
con los aspectos legales y la idoneidad de la persona en materia legal. Vamos a quedar aquí para la próxima clase. Ahí tengo